Bien, continuando con la exposición, vayamos a especificar un poco más lo que vendría a ser la economía neokeynesiana. Como ya anteriormente mi compañera ha ido especificando, se consideran modelos de crecimiento o aspectos con los cuales se han ido mejorando el modelo actual que se tenía, el cual vendría a ser el modelo keynesiano. ¿Y por qué es que se ha llegado a denominar modelo neokeynesiano? ¿Por qué? Porque se ha llegado a sufrir variantes y a lo largo del tiempo, al aplicarse las políticas monetarias, ya no ha resultado tan factible o llevándolo a un contexto actual, prácticamente era algo inservible. Y es así que llegamos a los modelos de crecimiento que también se ha explicado anteriormente, que se consideran básicamente está la tecnología, el capital, el trabajo y agregado a ello, a lo que nosotros normalmente conocemos que son los tres que he mencionado, tenemos al capital humano, que también ya lo han ido explicando, donde básicamente estos componen una tasa de crecimiento de equilibrio, donde su magnitud básicamente depende de la asignación del capital humano, que este último factor que conforma un modelo de crecimiento a través de los tres anteriores, que vendrían a ser la tecnología, el capital y el trabajo. Básicamente entre las actividades que van a formar un modelo de crecimiento. Pero un modelo de crecimiento, ¿por qué? Porque estos se van a ser agregados o van a conllevar a factores de producción, como se menciona dentro de nuestra teoría dentro de economía, ya sea en la asignación de un producto final o entre el consumo que nosotros vayamos a tener como capital humano y posteriormente la inversión que vamos a tener. Pero ya regresando un poco más específicamente a la economía neokeynesiana, como les había ido explicando, ¿por qué neokeynesiana? Neo, si sabemos, es de una palabra que significa nuevo, pero esto llevado a nuestro contexto actual, ya les he ido explicando que el keynesianismo prácticamente era algo insulso o no aportaba a nuestro contexto actual que necesitábamos prácticamente con nuestras políticas, ya sea monetaria o las fiscales, que incluso se llegan a aplicar y tienen bastante relación porque van de la mano. Pues este fue una aportación, tal y como dice dentro de la diapositiva, del modelo ISLM, desarrollado por John Hicks. Hicks ha moldeado básicamente el modelo del neokeynesianismo. Como bien sabíamos anteriormente, el keynesianismo era básicamente un conjunto de palabras, como quien podría ser, como quien podría decir. Pero Hicks se ha encargado de darle la forma al keynesianismo y al neokeynesianismo a través del modelo ISLM, que no es más que todo que básicamente se desarrolla políticas fiscales, políticas monetarias y de acuerdo a esto se critican al modelo del monetarismo básicamente y a sus medidas que no creen en su efectividad, teniendo como punto principal Hicks la economía neokeynesiana, ya que ha sido demostrado que un aumento de la oferta monetaria traerá una inflación. Esto básicamente referido al monetarismo. ¿Por qué? Porque nos dice que si nosotros aumentamos nuestra oferta monetaria, vamos a tener de consecuencia en el mediano y en el largo plazo una inflación que contrarrestra los efectos positivos. Obviamente que una inflación nunca va a generar aspectos positivos, siempre va a generar aspectos negativos, los cuales van a afectar dentro de nuestra economía. Friedman nos decía que el dinero juega un papel muy importante en la inflación y en los ciclos económicos. Para nosotros que hemos vivido y experimentado un proceso inflacionario en la época de Alan García, o como se denomina comúnmente la hiperinflación, es común saber que el dinero juega un papel o un rol muy determinante dentro de una inflación. ¿Por qué? Porque es a través de este que puede perder o ganar valor en el tiempo, y más aún teniendo una inflación. Vendrían a ser los ciclos económicos, donde es igual a la rigidez de precios más el lento ajuste de la economía que nosotros vayamos a tener. Gregory Mankiw básicamente nos los especifica de una forma muy detallada, donde nos muestra unas curvitas. ¿Son curvas? No, pues esto nosotros hemos ido viendo desde Fundamentos de Microeconomía 1 en primer semestre, donde nos damos cuenta que es una relación entre el crecimiento que vendría a ser respecto al PBI versus el tiempo, como quien diría, el tiempo y el crecimiento del PBI, donde tenemos una etapa de recuperación, un pico muy alto que se denomina auge, el valle, dentro de estos también podemos asociarlo con la recesión,
o los procesos incluso que se tienen de estancamiento dentro de una economía, la contracción que vendría a ser las reducciones que tenemos. El proceso de recuperación vendría a ser toda esta parte de acá arriba, donde básicamente nuestra economía entra en un alza, empieza a recuperar, como su nombre lo dice, un pico muy alto que se denomina auge, donde es el punto tope o el punto máximo al cual podemos llegar nosotros. Ahora, he mencionado mucho a través de las políticas, incluso dentro del monetarismo, que se replica mucho esto respecto a que si nosotros aumentamos nuestra parte monetaria va a haber inflación. Posteriormente esto se va a explicar más relacionado a la inflación con el modelo de Galley-Gertler, que también mi compañera lo va a explicar. Ahora, dentro de la política fiscal expansiva contractiva, vale remarcar esto, que es muy distinto a política fiscal con política monetaria. Es por ello que vamos a pasar a hacer las especificaciones de cada uno de estos. La política fiscal expansiva primeramente. Si nosotros aumentamos nuestro gasto público, ¿qué quiere decir? Incluso esto pasa dentro de nuestras familias. Si nosotros aumentamos nuestro gasto, obviamente que hacia las familias se va a ver reflejado que estos van a tener un mayor ingreso o mayor dinero, a lo que hace referencia a mayor renta disponible. Y nosotros al tener mayor dinero, ¿qué logramos? Tenemos mayor consumo y podemos invertir más. Y es así que nuestra demanda agregada por defecto va a subir. De la misma forma, si nosotros aumentamos el gasto público, vamos a tener la oportunidad, ya sea en instituciones públicas o privadas, más que todo en el ámbito público, porque hace referencia al gasto público, de poder ofrecer mayores plazas. Con esto se va a aumentar la producción. ¿Por qué la producción? Porque si nosotros, ¿por qué se va a aumentar la producción? Disculpen. ¿Por qué? Porque vamos a poder generar mayor empleo, y nosotros al tener mayor cantidad de empleados, nuestra producción va a ser mayor, porque si con 5 trabajadores producíamos 2 camas, por ejemplo, con 10 trabajadores vamos a poder producir 4. Entonces, vamos a tener mayor producción a través de ¿qué? De mayor empleo, y por ende también nuestros precios van a llegar a subir. ¿Por qué? Porque se van a hacer más demandados. Ahora, vayamos al punto de la política fiscal contractiva, cuando se contrae. Son casos similares donde en este caso aumentan los impuestos y baja el gasto público. Si los impuestos aumentan, obviamente que nuestra renta va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya sea a las empresas o a las familias, también se les va a tener un cobro excesivo de los impuestos. Por lo tanto, si de todo nuestro dinero, los impuestos, el 10% se va a ir destinado a los impuestos o quizás más, obviamente que va a hacer que nuestra renta disminuya. Y por defecto, de la forma anterior, va a disminuir nuestro consumo y también va a disminuir nuestra inversión. De la misma forma, nuestra demanda agregada va a bajar, la producción y el empleo van a tener que disminuir por defecto solamente por el simple hecho de aumentar los impuestos y disminuir el gasto público. Ahora, vayamos un poco a la política monetaria, que acá se va a ver un poco más reflejado en respecto a la cantidad de dinero que nosotros vamos a tener. Porque política monetaria se referencia mucho al dinero. En sí es eso. La política monetaria expansiva, vamos a explicar primeramente, donde en este caso vamos a tener una cantidad de dinero o una mayor cantidad de dinero en circulación, y nuestro tipo de interés o tasa de interés va a ser menor. ¿Y eso qué es lo que va a repercutir en la sociedad o en las familias? Pues que vamos a tener una mayor renta disponible, nuestro consumo y inversión van a aumentar, la demanda agregada por defecto de los dos anteriores también va a subir, la producción y el empleo de precios también van a subir. Pero ¿qué pasa en un caso contrario? Donde la política monetaria contractiva subiría el tipo de interés, y en este caso la cantidad de dinero en circulación va a llegar a bajar. Pues todo lo opuesto, la renta disponible va a bajar, el consumo y la inversión van a bajar, la demanda agregada de la misma forma va a bajar, y al subir los tipos de interés y tener menor dinero en el mercado, ¿qué es lo que nos va a generar a nosotros? Pues nuestra capacidad de poder contratar empleados va a disminuir. Por ende, nuestra producción va a disminuir. Si nosotros tenemos obviamente menos gente, nuestra producción va a caer. Por lo tanto, nuestros precios también van a bajar, porque lo que vamos a poder ofertar o ofrecer al mercado va a ser muy distinto o indiferente a lo que antes podíamos ofrecer, en un caso que la cantidad de dinero en circulación sea mayor. Esto va referido más que todo a la economía del neokeynesianismo y cómo es que llegaría a funcionar dentro de nuestra economía. Vale remarcar que nuestro Banco Central de Reserva, nuestro organismo constitucional autónomo,
encargado de las políticas monetarias, es común aplicar este tipo de políticas, ya sea una política monetaria expansiva o contractiva. Estas políticas, si bien en teoría hemos podido explicar que pueden variar respecto a que podamos meter o inyectar mayor cantidad de dinero a nuestro mercado, en nuestro país, se pueden dar en distintos casos. Porque, por decir, en un proceso inflacionario podemos inyectar mayor dinero o frente a una crisis, ¿no? Tenemos una crisis, podemos poner mayor dinero en circulación como alternativa o respuesta a un suceso que se esté dando, ya sea una pandemia, etcétera. Pero este tipo de políticas normalmente se aplican en casos excepcionales, como ya les había mencionado, ya sean procesos inflacionarios, hiperinflacionarios, pandemias, etcétera. Y es así que se llega a explicar la economía neokeynesiana. Doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias.